Un proyecto de ley presentado por el fujimorismo plantea elevar la inmunidad de los altos funcionarios, como ellos mismos, a niveles superlativos y peligrosos. Y por la defensa de la Constitución del 93. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Una iniciativa que de aprobarse podría beneficiar a decenas de congresistas, ministros, jueces, fiscales y hasta presidentes. El artículo 99 de la Constitución señala que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Lo que quiere decir que durante todo ese tiempo están protegidos por el antejuicio, un procedimiento que se lleva a cabo en el Parlamento. La razón de la figura es que el Congreso puede evaluar eso político porque obviamente ellos no son jueces, no necesariamente tienen que tener una formación jurídica, entonces simplemente evalúan eso y en base a eso le dan el pase, ¿no? Se lo pasan a la Fiscalía y la Fiscalía ya continúa su camino como cualquier otro delito, ¿no? Una vez descartado de que no hay un móvil político detrás de esa acusación. Si el Congreso considera que no existe una motivación política detrás de la denuncia, el Ministerio Público acusará y el Poder Judicial procesará al denunciado. Una cosa es el juicio político que el Congreso realiza para conceder el permiso, para levantar esta inmunidad, que es un análisis netamente político, que podría culminar con una inhabilitación del funcionario, incluso sin haber una condena penal. Y otra cosa es el proceso penal, o sea, es este permiso que el fiscal pide para que se inicie un proceso penal donde sí va a haber un castigo por haber realizado algo que ya no es simplemente una infracción, ya no es un problema ético, sino que es un delito. Pero el proyecto de ley 820, presentado hace una semana por un grupo de congresistas de la bancada de Fuerza Popular, plantea que cada vez que el Congreso archive una acusación constitucional contra un alto funcionario, no proceda investigación preparatoria por los mismos hechos. Es decir, que la Fiscalía no lo podrá acusar ni el Poder Judicial lo podrá procesar por el mismo delito nunca. Eso es especialmente peligroso, pues le desbalancearía el sistema de poderes y le daría la posibilidad al Congreso de poder cubrir a cualquier persona, pues, que ellos consideren que no deba ser acusada, ¿no? Y dados los cargos que están en juego aquí, podría salvarse a muchas personas de posibles, que hayan cometido algún delito en función de posibles acusaciones, ¿no? Para muestra un botón. En mayo del 2019, la Comisión Permanente del Congreso archivó las denuncias contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarri por los delitos de organización criminal y encubrimiento personal, y por haber infringido 5 artículos de la Constitución. Y solo aprobó acusarlo de encubrimiento real, un delito con una pena mucho menor. Si el proyecto de ley presentado por el fujimorismo se aprueba, Chávarri no podrá jamás ser acusado ni procesado por dichos delitos, ni siquiera cuando hayan pasado más de 5 años desde que hubiese dejado el cargo. Pero su caso no es ni de lejos el único. Actualmente existen casi 200 denuncias constitucionales pendientes de trámite en el Congreso contra excongresistas, exministros, expresidentes y otros funcionarios que, de aprobarse esta ley fujimorista, pasarían a tener inmunidad perpetua una vez que el Congreso archive las denuncias en su contra. Entre los congresistas destacan Kenji Fujimori por la presunta compra de votos para evitar la vacancia a cambio del indulto Alberto Fujimori, Jorge del Castillo por haber seguido pagando el sueldo a su asesora parlamentaria mientras estudiaba fuera del país, En el caso de los huachiturros, Héctor Becerril por asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias, Yesenia Ponce por conducta antiética al pagar por certificados falsos de estudios secundarios, Daniel Salaverry por apropiarse del presupuesto de gastos de representación, Javier Velázquez Quesquén por recibir dinero y otros beneficios del exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel y por interceder ante la Contraloría General de la República en favor de dicho burgomaestre, entre otros. El ex magistrado César Inostroza Pariachi, prófugo en España, tiene 4 denuncias presentadas por la Fiscalía de la Nación ante el Parlamento, por delitos como aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y cohecho. Un paso al costado, ¿por qué?
El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri Vallejos, es acusado de obstruir la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori. El ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, por los delitos de peculado y tráfico de influencias. También están denunciados por la Fiscalía el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, el ex juez supremo César Inostroza Pariachi y los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velázquez Benítez y Julio Gutiérrez Peve, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. También el vocal supremo Aldo Figueroa Navarro, el ex juez supremo Enrique Mendoza Ramírez y el ex consejero del CNM Guido Aguila Grados. Se trata además... El expresidente Pedro Pablo Kuczynski es acusado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, por el segundo pedido de vacancia presidencial y por los deficientes nombramientos de asesores en los ministerios de Justicia y de Salud para el indulto a Alberto Fujimori. Martín Vizcarra es acusado de aprovechamiento indebido del cargo por haber ocultado información y haberse inoculado la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm durante la fase de ensayos clínicos. También el efímero expresidente Manuel Merino es acusado junto a su premier Antero Flores Araoz y su ministro del Interior Gastón Rodríguez por los homicidios de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado y lesiones graves contra 78 personas por la represión policial durante las protestas de noviembre del 2020. El actual presidente Pedro Castillo es acusado junto al expresidente del Consejo de Ministros Guido Bellido por infringir la Constitución Política del Perú al realizar actos y suscribir documentos fuera de la sede establecida para dichas acciones. Y eso por mencionar solo algunas de las acusaciones que están en la sala de espera de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Si el Parlamento las archiva y también aprueba el proyecto de ley fujimorista, todos los mencionados adquirirán inmunidad de por vida sobre los hechos denunciados. El proyecto de ley señala que solo se les podría procesar en el Poder Judicial si la Fiscalía presenta nuevas pruebas. Un supuesto que va contra una sentencia del Tribunal Constitucional. El Congreso no puede establecer los términos sobre los cuales el sistema judicial va a trabajar, porque tanto la Fiscalía como los jueces, ¿no? En este caso la Suprema, son autónomos también, son entes constitucionalmente autónomos, al igual que lo es el Congreso. Entonces, el Congreso pues no puede, por ponerlo de una forma coloquial, no puede marcarle la cancha, no puede ponerle los parámetros sobre cómo va a acusar o cómo va a resolver. Eso es ya decisión de los entes jurisdiccionales, ¿no? Pareciera que el Congreso pretende convertirse en primera y última instancia, judicial además. Exactamente, ¿no? Parece que no ha entendido que la lógica del Congreso es política, no es jurídica, penal, ¿no? Y que está buscando, pues, exigir algo, que es una nueva prueba, para que pueda retomarse el caso, cuando eso ya implica una valoración penal que no tendría por qué el Congreso realizar. Si el proyecto de ley 820 se aprueba, el Congreso tendrá el poder de blindar definitivamente y para siempre a quienes decida cubrir con un peligrosísimo manto de impunidad perpetua. Esta nota llegó gracias a Tucambista. Cambia tus soles y dólares online. Ingresa a tucambista.pe, usa tu cupón Epicentro TV y obtén un mejor tipo de cambio.